Gideon la novena, de Tamsin Muir. Audiolibro por Sara Bilda García. Para PTU. Dramatis Personae, en orden de aparición por casa. La novena casa, guardianes de la tumba sellada, la casa de la lengua zurcida, los vestales negros. Harrowhark nonagesimus, heredera de la novena casa, reverenda hija de Legioburgo. Peleamena novenarius, su madre, reverenda madre de Legioburgo. Priam Hark nonius Vianus, su padre, reverendo padre de Legioburgo. Hortus Nigenad, caballero capital de la heredera. Crax, mariscal de la novena casa. Aiglamene, capitana de la guardia de la novena casa. Hermana Lacrimortia, profesa de la tumba sellada. Hermana Isamortia, profesa de la tumba sellada. Hermana Glaurica, profesa de la tumba sellada. Algunos discípulos sectarios y legos de la novena y Gideon Nav, sirviente contratada de la novena casa. La primera casa. Divino nigromante, rey de las 9 renovaciones, nuestro revividor, el nigrolord supremo, el emperador. Sus líctores y el sacerdocio de la morada Canaán. La segunda casa, la fuerza del emperador, la casa del escudo carmesí, la casa del centurión. Judith Deuteros, heredera de la segunda casa, capitana del séquito. Marta Dayas, caballera capital de la heredera, teniente del séquito. La tercera casa, la boca del emperador, el cortejo, la casa de los muertos relucientes. Corona Beth Tridentarius, heredera de la tercera casa, princesa coronada de Aida. Iance Tridentarius, heredera de la tercera casa, princesa de Aida. Naverius Tern, caballero capital de las herederas, príncipe de Aida. La cuarta casa, la esperanza del emperador, la espada del emperador. Isaac Tetares, heredero de la cuarta casa, varón de Tisis. Jean-Marie Chateau, caballera capital del heredero, caballera de Tisis. La quinta casa, el corazón del emperador, los vigilantes sobre el río. Abigail Pent, heredera de la quinta casa, dama de la corte de Coniortos. Magnus Quinn, caballero capital de la heredera, senescal de la corte de Coniortos. La sexta casa, la razón del emperador, los maestros custodios. Palamedes Sextus, heredero de la sexta casa, maestro custodio de la biblioteca. Camila Hecht, caballera capital del heredero, mano del custodio de la biblioteca. La séptima casa, el regocijo del emperador, la rosa no florecida. Dulcinea Septimus, heredera de la séptima casa, duquesa de Rodas. Protesilaus Hebdoma, caballero capital de la heredera, caballero de Rodas. La octava casa, guardianes del tomo, la casa indulgente. Sailas Octaquiseron, heredero de la octava casa, maestro templario del cristal blanco. Colum Asht, caballero capital del heredero, templario del cristal blanco. 2 es disciplina ajena a los aprietos. 3 el brillo de una joya o de un gesto. 4 es lealtad, también contiendas. 5 con los difuntos acervo y deudas. 6 es verdad y no consuelo en mentiras. 7 belleza que brota y expira. 8 es redención a toda costa. 9 la tumba y lo perdido otrora. Primer acto. Capítulo 1. En el año miriádico de nuestro Señor, el 10.000º año del rey imperecedero, el bondadoso príncipe de la muerte, Gideon Nav guardó en el equipaje la espada, los zapatos y las revistas guarras, y acto seguido se fugó de la novena casa. No huyó a la carrera. Gideon no corría a menos que fuera necesario. Se cepilló los dientes con despreocupación y después se lavó la cara en la oscuridad absoluta que precede al alba. Hasta llegó a barrer el polvo del suelo de su celda. Se sacudió la gran túnica negra y la colgó de la percha. Lo había hecho todos los días durante más de una década, por lo que no necesitaba nada de luz. Además, era bien entrado el equinoccio y no habría luz alguna en unos meses.
Una podía dilucidar en qué estación se encontraba fijándose en la fuerza de los chasquidos de los conductos de ventilación. Se vistió de los pies a la cabeza con polímeros y telas sintéticas. Luego se peinó. Después silbó entre dientes mientras abría la cerradura de sus esposas de seguridad y las colocaba junto a la llave robada con mucho cuidado sobre la almohada, como si fuese la chocolatina de un hotel de lujo. Salió de la celda, se colgó al hombro el equipaje y luego se tomó su tiempo para bajar los 5 escalones que la llevaban al nicho sin nombre de su madre en las catacumbas. Era un gesto sensiblero por su parte, ya que su madre no pasaba por allí desde que ella era pequeña y tampoco se iba a meter ahora. Luego le tocó subir 22 tramos para salir, unos tramos que no se libraban de la densa oscuridad y que daban al hueco abierto del pozo en el que la estarían esperando. La llegada de la lanzadera estaba prevista para 2 horas después. En el exterior se veía a la perfección el cielo de la novena. Era de un blanco turbio en los lugares en los que la atmósfera era más compacta y añil en los que era más ligera. El brillo perlado de Dominicus relucía gentilmente por la entrada del alargado túnel vertical. Dio un paseo por el perímetro en la oscuridad, siempre apoyando las manos contra la fría y aceitosa roca de las paredes de la cueva. Al terminar pasó un buen rato apartando a patadas y con gestos metódicos hasta el más pequeño de los montículos o cúmulos de tierra y rocas que había en el suelo desgastado de la plataforma de aterrizaje. Clavó la estropeada punta metálica de la bota en el suelo macizo para comprobar cuán improbable sería que alguien excavara en él y luego se alejó. Gideon no se dejó sin comprobar ni un solo centímetro del enorme y vacío lugar, y mientras las luces del generador empezaban a titilar y a atenuarse, volvió a revisarlo a ojo otro par de veces. A continuación escaló por la maraña de cables de los focos y los comprobó también. Cegada por la luz y agarrada a la parte trasera de los armazones, embargada por la alegría funesta propia de quien no ha encontrado nada. Se detuvo a esperar en uno de esos montículos de escombros que había desperdigados en el mismísimo centro. Los focos cegaban por completo la escasa luz natural y proyectaban con irritación sombras deformadas en todas direcciones. Las sombras de la novena eran densas y furtivas, frías y del color de los moratones. Gideon dio buena cuenta de una pequeña bolsa de plástico llena de gachas mientras esperaba allí. Tenían un maravilloso sabor anodino y terrible. La mañana se abrió paso como se habían dado paso todas las mañanas de la novena desde que la novena existía. Empezó a deambular abstraída por la enorme plataforma de aterrizaje para no aburrirse, a dar patadas a los dispersos montículos de gravilla a medida que se desplazaba por allí. Se acercó a la terraza y bajó la vista hacia la caverna central en busca de movimiento, mientras intentaba sacarse de entre las muelas con la punta de la lengua los restos de gachas que se le habían quedado pegados. Al cabo de un buen rato, oyó el lejano traqueteo de los esqueletos que se dirigían a recoger absortos los puerros de nieve de las tierras de labranza. Gideon se los imaginó. Huesos de marfil mugriento bajo esa luz tenue y sulfúrea, los picos resonando al entrechocar con el suelo y esos ojos que eran un sinfín de agujeritos rojos que no dejaban de titilar. La primera campana dio su lastimero y nada melodioso tañido para llamar a las oraciones matutinas, y resonó igual que siempre, como si la hubieran dejado caer por unas escaleras. Tolón, tolón, tolón. Un estruendo que la había despertado todos los días desde que tenía uso de razón. Otro movimiento. Gideon se fijó en las profundidades donde unas sombras habían empezado a congregarse junto a las puertas frías y blancas del castillo de Legioburgo, majestuosas entre la mugre, enclavadas en la roca de 3 cuerpos de ancho y 6 de alto. 2 braseros ardían a cada lado. De ellos emanaba siempre una humareda untuosa y desagradable. En las puertas había grabadas pequeñas siluetas blancas en multitud de poses, cientos y miles de ellas esculpidas con alguna especie de truco que hacía que sus ojos siempre mirasen hacia ti. De pequeña Gideon había pasado entre gritos, como si la estuvieran matando cada vez que tenía que cruzarlas.
Comenzó a haber más actividad en los pisos inferiores. La escasa luz había aumentado la visibilidad. La novena saldría en peso de sus celdas después de la meditación matutina para orar, mientras los siervos de Legioburgo lo disponían todo para el resto del día. Llevarían a cabo todo tipo de rituales solemnes e inútiles en los descansos. Gideon tiró la bolsa vacía de gachas a las profundidades y luego se sentó con la espada sobre las rodillas. Empezó a limpiarla con un trapo. Quedaban 40 minutos. El tedio invariable de las mañanas de la novena cambió de repente. La primera campana volvió a tañer. Tolón, tolón, tolón. Gideon ladeó la cabeza para escuchar y se dio cuenta de que había dejado las manos inmóviles sobre la espada. Resonó 20 veces antes de quedarse en silencio. Vaya, una asamblea. Poco después se volvió a oír el traqueteo de los esqueletos que habían soltado picos y azadas para atender la llamada. Bajaron por unas gradas en filas angulares, interrumpidas por aquí y por allá por una figura renqueante de atuendos de un negro oxidado. Gideon siguió atendiendo a la espada con el trapo. Había sido un buen intento, pero no iba a picar. No alzó la vista cuando oyó retumbar los pasos pesados cerca de ella, ni con el repiqueteo de una armadura oxidada, ni con la vibración de ese aliento mohoso. 30 minutos desde que me escapé, Crux, dijo Gideon sin dejar de afanarse con el arma. Me da la impresión de que hasta querías que me marchara. Joder. Seguro que es lo que quieres en realidad. «Perdisteis una lanzadera utilizando artimañas», balbuceó el mariscal de Legioburgo, cuyo prestigio radicaba en estar más decrépito vivo que muchos muertos. Se situó frente a ella en la plataforma de aterrizaje y gorjeó con indignación. «Habéis falsificado documentos, robasteis una llave, os quitasteis las esposas, habéis mancillado esta casa usando sus haberes de manera indebida y robado suministros». «Venga, Crux, seguro que podemos llegar a un acuerdo». Trató de convencerlo Gideon, que le dio la vuelta a la espada y la miró muy concentrada mientras buscaba mellas. «¿Tú me odias? Yo te odio. Deja que me marche sin pelear y podrás jubilarte en paz. Búscate una afición. Mira, podrías escribir tus memorias». «Habéis mancillado esta casa, usado sus saberes de manera indebida, habéis robado suministros». Estaba claro que a Crux le gustaban las palabras rimbombantes. «Podrías imaginarte que mi lanzadera explota al escapar y que muero. ¡Qué pena!, ¿verdad? Ay, dame un respiro, Crux, te lo suplico. Si quieres, te puedo regalar una revista en la que sale mucha piel. ¿Qué me dices?» «Tetas de la vanguardia de la quinta casa». El mariscal se quedó tan horrorizado que no supo qué decir. Vale, lo retiro. Lo de tetas de vanguardia me lo acabo de inventar». Crux avanzó como un glaciar con oscuras intenciones. Gideon dio una voltereta hacia atrás y levantó una nube de polvo y gravilla justo cuando el puño inmemorial del mariscal se dirigía hacia ella. Guardó con presteza la espada en la vaina, que aferró entre los brazos como si fuese un bebé. Después se retiró aún más para evitar la bota y esas manos enormes y decrépitas. Puede que Crux estuviera a punto de morir, pero parecía estar hecho de cartílagos y tener unos 30 nudillos en cada puño. Era viejo, espantoso y cadavérico. «Tranquilo, mariscal», dijo Gideon al tiempo que se arrastraba por los suelos. «Como sigas así, corres el peligro de empezar a divertirte». «Habláis con demasiada seguridad para ser una esclava, Nav», repuso el mariscal. «Os odio, pero no sois más que mercancía y provisiones. Vuestros pulmones figuran en el inventario para la novena. También he apuntado vuestra bilis, que es bilis para la novena. Vuestro cerebro es poco más que una esponja marchita y vulgar, pero también es para la novena. Venid aquí y permitid que os cierre los ojos, que os suma en la inconsciencia del lobito».
Gideon dio otro paso atrás para mantener las distancias. Crux, si lo que quieres es amenazarme, deberías decir algo así como «Venid aquí o si no... Venid aquí y permitid que os cierre los ojos, que os suma en la inconsciencia del óbito», gruñó el anciano sin dejar de acercarse a ella. «La dama ha dicho que requiere de vuestra presencia». Fue entonces cuando Gideon notó un cosquilleo en las palmas de las manos. Alzó la vista hacia el espantapájaros que se erigía frente a ella, y él le devolvió la mirada, tuerto, siniestro y espantoso. Daba la impresión de que la armadura anticuada había empezado a pudrírsele alrededor del cuerpo. Además, la piel que le cubría el cráneo estaba estirada y lívida, como si estuviese a punto de caérsele, pero no parecía que aquello le importara en absoluto. Gideon sospechaba que el día en que muriese, la pura malevolencia que emanaba de él lo mantendría en movimiento a pesar de que no había ni un atisbo de nigromancia en su interior. «Pues ciérrame los ojos y súmeme en la inconsciencia del óbito, si eso es lo que quieres», replicó Gideon muy despacio. «Pero tu dama puede irse al mismísimo infierno». Crux le escupió. Aquello fue muy desagradable, pero ¿qué le iba a hacer? El mariscal acercó la mano a la daga que llevaba amarrada al hombro en una vaina cubierta de moho y la desenfundó unos centímetros para mostrarle parte de la hoja. Al verla, Gideon se puso en pie y se cubrió con la vaina de la suya como si fuese un escudo. Tenía una mano en la empuñadura y la otra en el medallón de la vaina. Se miraron el uno al otro impertérritos. Ella muy quieta y el anciano entre jadeos flemáticos. Gideon dijo: «No cometas el error de desenfundar frente a mí, Crux». «No sois tan buena con esa espada como creéis, Nab», replicó el mariscal de Legioburgo. «Y algún día os despellejaré por vuestra insolencia. Algún día usaré vuestra piel para preparar pergaminos. Algún día las profesas de la tumba sellada limpiarán los osarios con vuestros cabellos. Algún día el polvo de vuestros serviciales huesos cubrirán todos esos lugares que tanto despreciáis y la grasa de vuestras entrañas lustrarán las rocas de esta santa casa. Hay una asamblea, Nab. Os ordeno que acudáis». Gideon perdió la compostura. «Vete tú si quieres, perro viejo y exánime, y más te vale decirle a esa que se olvide de mí». Se llevó una gran sorpresa al comprobar que el anciano se daba la vuelta y empezaba a alejarse a paso firme. No dejó de maldecir ni de murmurar mientras lo hacía, y Gideon se dijo que ya lo tenía todo controlado desde antes de despertar esa mañana, que Crux no era más que una figura de control incapacitada, un último intento para comprobar si era lo bastante estúpida o cobarde como para volver a recluirse detrás de los fríos barrotes de su prisión. Detrás del pútrido y gris corazón de Legioburgo, detrás del aún más pútrido y más gris corazón de su dama. Sacó el reloj del bolsillo y lo miró. Quedaban 20 minutos, poco más de un cuarto de hora para que Gideon fuese libre, para que se marchara al fin de allí. Nada ni nadie podría impedírselo a estas alturas. «Crux os está poniendo verde delante de todo el mundo», dijo una voz cerca de la entrada cuando quedaban 15 minutos. «Ha dicho que desenvainasteis el arma y que le ofrecisteis pornografía nauseabunda». Gideon volvió a sentir un cosquilleo en las palmas de las manos. Se reclinó en su incómodo trono de rocas y centró la vista entre sus rodillas sin dejar de contemplar la pequeña manecilla mecánica que contaba los minutos. «No soy tonta, Iglamene», dijo. «Si amenazo a un oficial de la casa, el séquito no querría usarme ni como bayeta para limpiar los baños». «¿Y lo de la pornografía?» «Le ofrecí una maravillosa obra de arte tetil y se ofendió», respondió Gideon. «Me pareció el momento ideal.
Además, sé de buena tinta que eso le va a dar igual al séquito. ¿He mencionado el séquito? Sabes lo que es el séquito, ¿verdad? El séquito al que he intentado unirme... ¿cuántas? ¿33 veces? Ahorraos los dramitas, niña, respondió su maestra de la espada. Conozco muy bien vuestros deseos. Aiglamene se acercó a la tenue luz de la plataforma de aterrizaje. La capitana de la guardia de la casa tenía el rostro cubierto por una maraña de cicatrices y también le faltaba una pierna, que había sido reemplazada gracias al trabajo de un adepto óseo de talento discutible. Se arqueaba de una manera horrible y le daba a la mujer la apariencia de un edificio de cimientos apuntalados con demasiada prisa. Era más joven que Crux, lo cual equivaldría a decir que era vieja de cojones, pero hacía gala de una velocidad y viveza innatas. En cambio, el mariscal era el típico integrante de la 9ª casa, podrido hasta decir basta. 33 veces, repitió Gideon con cierta pesadumbre. Volvió a mirar el reloj, quedaban 14 minutos. La última vez esa tipa me dejó encerrada en el ascensor. La anterior apagó la calefacción y se me congelaron 3 dedos de los pies. Antes de eso, envenenó mi comida y cagué sangre durante un mes. ¿Quieres que siga? La profesora se quedó de piedra. No se os hizo ningún daño y no se os concedió permiso. Tengo permiso para alistarme en el ejército, capitana. Estoy contratada, no soy una esclava. Tal y como estoy ahora, esa no le sirvió de nada. Eso es irrelevante. Habéis elegido un mal día para huecar el ala. Aiglamene inclinó la cabeza hacia adelante. Hay asuntos de la casa que discutir y se requiere de vuestra presencia en los pisos inferiores. O sea que está triste y desesperada, ¿no? Preguntó Gideon. Es una obcecada. Una obsesa del control. No les serviría de nada. Me portaré bien y mantendré la boquita cerrada. Puede que hasta... Y apúntalo si quieres para citarme textualmente. Puede que hasta cumpla con mi deber a la 9ª casa. Pero no me engañes, Aiglamene. Sé que en cuanto ponga el pie de nuevo allí abajo, me meterán en un saco y pasaré las próximas 5 semanas conmocionada en un osario. Maldito feto ególatra. ¿De verdad creéis que la dama ha tañido las campanas de la asamblea solo por vos? Mira, una cosa sí que deberías tener clara. Esa dama tuya le prendería fuego a la tumba sellada si con ello consiguiese encerrarme para no volver a ver otro cielo en toda mi vida, dijo Gideon al tiempo que alzaba la vista. Esa dama tuya se comería un bebé sin inmutarse si fuese la única condición para mantenerme encerrada para siempre. Esa dama tuya gasearía a las tías abuelas con miles de pedos si así consiguiera echarme a perder el día. Esa dama tuya es una pedazo de Recibió el tortazo de Aiglamene, carente del agravio tembloroso con el que le habría pegado Crux. Se limitó a darle un revés de mano a Gideon, igual que se lo daría a un animal que no deja de ladrar. Gideon sintió un cosquilleo de dolor por todo el cuerpo. «Os olvidáis de vuestra condición, Gideon Nab», dijo su profesora poco después. «Cierto, no sois una esclava, pero tendréis que servir a la 9ª casa no solo hasta el día de vuestra muerte, sino también después. Tampoco cometeréis traición alguna mientras yo esté cerca. La campana ha sonado de verdad. ¿Vendréis de buen grado o pretendéis dejarme en evidencia?» En tiempos, Gideon había hecho muchas cosas para no avergonzar a Aiglamene. Era fácil ser una deshonra en el vacío, pero la vieja soldado no le caía mal del todo.
Nadie la había querido nunca en la novena casa y Gideon estaba segura de que Eglamene no la quería, y se habría reído hasta no poder más de haberle insinuado lo contrario, pero en lo que a Gideon se refería había en ella cierta tolerancia y voluntad para aflojar un poco la correa y ver qué hacía con el libre albedrío. A Gideon le encantaba el libre albedrío. A Eglamene había convencido a la casa para que le dieran una espada, en vez de echarla a perder como monaguilla o burro de carga en un osario. La capitana no era un caso perdido, en su opinión. Gideon bajó la mirada, se enjugó la boca con el dorso de la mano y vio la sangre en la saliva y también su espada. Quería tanto a su espada que podría hasta casarse con ella, joder. También vio que el minutero del reloj seguía moviéndose. Quedaban 12 minutos y una no podía alcanzar la libertad si bajaba la guardia. La novena era dura e implacable como el metal a pesar de toda la podredumbre que había entre sus filas. «Supongo que no me queda otra que dejarte en evidencia», admitió Gideon sin dudarlo ni un segundo. «Creo que nací para ello. Soy una humillación nata». Su maestra de la espada le sostuvo la mirada con ese rostro de halcón decrépito y esos ojos hinchados que le eran propios. Era una visión funesta, pero Gideon no apartó la vista. Todo habría sido mucho más fácil si Eglamene la hubiese insultado con la prodigalidad con la que había hecho Craggs, pero la mujer se limitó a decir: «Con lo sencillo que es y todavía no lo habéis comprendido. Supongo que la culpa es mía. Nav, cuanto más os enfrentéis a la novena, más os controlará. Cuanto más la maldigáis, más os hará gritar». Eglamene se dio la vuelta embarada como un atizador y se marchó con ese contoneo tan gracioso, mientras Gideon se quedó con la misma sensación que experimentaba cada vez que suspendía un examen. Da igual, pensó para sí. 2 menos y ya no queda nadie que me lo impida. El reloj le indicó que quedaban 12 minutos para el aterrizaje, para marcharse, y eso era lo único que importaba. Eso era lo único que había importado desde que una Gideon más joven había descubierto que, a no ser que hiciese algo muy drástico, iba a morir ahí abajo en la oscuridad. Y lo peor de todo era que aquello solo sería el principio. Nav era un nombre de la novena, pero en realidad Gideon no sabía dónde había nacido. El planeta insensible y remoto en el que vivía era al mismo tiempo la fortaleza de la casa y una pequeña prisión que solo albergaba a los reclusos cuyos crímenes eran tan repugnantes que ni siquiera sus casas querían rehabilitarlos en su tierra natal. Ella nunca había visto la prisión. La novena casa era un enorme agujero excavado en vertical hacia el núcleo del planeta y la prisión una instalación presurizada que estaba a medio camino de la atmósfera y en la que seguro que las condiciones de vida eran muchísimo más clementes. Un día, 18 años antes, la madre de Gideon se había tirado por una escotilla con un paracaídas y un traje de protección hecho trizas, como una polilla que planea despacio y cae hacia la oscuridad. El traje se había quedado sin soporte vital a los pocos minutos y la mujer había aterrizado con muerte cerebral. Toda la energía había sido consumida por un biocontenedor como los que se usaban para transportar extremidades, y dentro de ese contenedor se encontraba Gideon, que había nacido el día anterior. Era algo misterioso de cojones, sin duda. Gideon había pasado toda la vida investigando los hechos. La mujer parecía haberse quedado sin soporte vital 1 hora antes del aterrizaje, y era imposible que el paracaídas soportase la gravedad del planeta lanzándose desde esa altura. Además, el traje habría explotado. Por si fuese poco, la prisión grababa todas las entradas y salidas de forma obsesiva, y habían negado que nadie se escapara ese día. Se había pedido ayuda a alguna de las profesas más expertas de la tumba sellada, las que conocían los secretos para enjaular a los fantasmas. Pero ni siquiera ellas, con sus poderes vetustos, nigromantes experimentadas y poderosas de la novena, habían sido capaces de sacarle información a los restos de la mujer.
No consiguieron tentarla con nada, ni con sangre nueva ni con sangre antigua. Cuando las exhaustas profesas consiguieron amarrarla a la fuerza, ella ya era demasiado poderosa, como si el golpe contra el suelo hubiese despertado la energía de su interior. Solo consiguieron sonsacarle una palabra. La mujer había gritado «Gideon, Gideon, Gideon», y luego se había marchado. La novena, la enigmática e insólita novena, la casa de la lengua zurcida, la casa de los anacoretas, la casa de los secretos sacrílegos, se quedó perpleja al verse con un bebé entre sus filas, pero actuó con rapidez. La novena siempre había estado habitada por penitentes de otras casas, místicos y peregrinos que descubrían que su sombría llamada era más atractiva que la del lugar en el que habían nacido. Tal y como se hacía antaño con los que solicitaban cambiarse alguna de las 8 grandes casas, la novena aceptó a Gideon entre sus filas como una sirvienta, no de la casa en sí, sino comprometida con ella. ¿Había deuda mayor que haber sido criada entre sus muros? ¿Había puesto más honorable que ser vasalla de Legioburgo? Dejaron que creciese como una candidata eterna. La obligaron a ser oblata, le pusieron un chip y también un nombre, y luego la metieron en la guardería. En esa época, la pequeña novena casa contaba con 200 niños de edades comprendidas entre la guardería y los 19 años, y Gideon recibió el número 201. Menos de 2 años después, Gideon Knapp se convertiría en una de los 3 únicos infantes que quedaban. Ella, un niño mucho mayor, y la heredera de la novena casa, hija del señor y de la señora. Cuando cumplió 5 años ya se sabía que no iba a ser nigromante, y con 8 ya se sospechaba que jamás se convertiría en una profesa. Con 10 ya tenían claro que sabía demasiadas cosas y que nunca la iban a dejar marchar. Gideon había intentado valerse de la buena voluntad de los demás y también de sobornos, de obligaciones morales y de planes muy bien pensados, o simplemente había intentado escapar y ya. Cuando tenía 18 años lo había intentado 86 veces. Tenía 4 años cuando hizo la primera tentativa.